Amigos, en el día de hoy vamos a ver 25 palabras que pronuncias mal. 25 palabras en inglés que los estudiantes que tienen el español como idioma materno pronuncian mal. Ya sabéis que el inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra, y esto suele ser bastante confuso. Vamos a ver cómo suelen pronunciar estas palabras los estudiantes y vamos a ver luego cómo se pronuncia de manera correcta. Siempre dejando claro que nos vamos a centrar en el inglés británico estándar, Standard British English. Y el inglés tiene decenas de acentos, desde el acento americano, dentro del propio acento americano hay muchísimas variantes, a cualquier otro acento, irlandés, escocés, etcétera, ¿no? Incluso el norte de Inglaterra tiene un acento y el sur suele tener otro acento distinto, y también depende incluso de la parte de la ciudad en la que estés, como ocurre prácticamente con cualquier idioma. Así que nos vamos a centrar en el inglés británico estándar, pero si tú hablas inglés americano, esto es perfectamente válido. Vamos a empezar. Empezamos con la primera palabra, que esto, pues es algo que usamos a menudo. Significa ocupado y normalmente escuchamos a los alumnos decir busy. I'm very busy today. Y esto no es correcto. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Pues la pronunciación correcta, sin duda alguna, es busy. Y relacionado con esto tenemos la siguiente palabra, que normalmente escuchamos busyness. Busyness, y esto significa negocio, pero esta pronunciación no es correcta. La pronunciación correcta es business. Pasamos a la siguiente palabra, isla. Normalmente escuchamos a la gente decir Iceland, pero Iceland es un país, Iceland no es una isla. ¿Cómo se pronuncia la palabra isla en inglés? Pues la pronunciación correcta es island. No suena esa S es muda. Pasamos a la siguiente, caminar. Y esto es algo que hace que a los alumnos les resulte totalmente confuso. Y es que ellos dicen walk. I'm walking, ¿vale? Cosas así. Lo cual es totalmente incorrecto porque la pronunciación real es walk. Se pronuncia walk. Esta A no es una A y la L es muda. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con talk, que es hablar. Y esto, tener que eliminar letras, es algo muy confuso, porque si una letra está escrita debería pronunciarse. Al menos esto es lo que nos dice nuestra lógica como hablantes de español. Pero en inglés esto no es así. Así que caminar no se dice walk, se dice walk. Siguiente, esto es algo que vemos habitualmente, incluso en películas, incluso en informativos y demás, la palabra naturaleza. Y vemos a la gente muy puesta diciendo nature, puestos como si esto, totalmente convencidos. Pero la realidad es que esta palabra no se pronuncia nature, esta palabra se pronuncia nature. Pasamos al siguiente grupo. Volvemos un poquito a la idea que acabamos de ver con nature. Y aquí tenemos futuro. Futuro que no se pronuncia futur, como escuchamos habitualmente. Si ya conocemos cómo se pronuncia la palabra naturaleza, nature, podemos aplicar lo mismo a esta palabra. Y es que esto no es future, esto es future. Seguimos con la siguiente palabra, que es iglesia. Normalmente escuchamos a la gente decir church. She's going to the church. Pero esto no es correcto, no es church. La palabra se pronuncia church. Y es este sonido schwa que tenemos en inglés tan habitual y que a nosotros nos resulta un tanto extraño. Así que esta palabra no es church, sino church. Algo parecido nos va a ocurrir con la siguiente palabra, que normalmente, significa trabajo, pero normalmente la escuchamos como work. I have to work, o lo que sea, ¿no? Pero la pronunciación real no es work, la pronunciación real es work, con este sonido schwa que teníamos también en church, work. Y obviamente una R que tenemos aquí en inglés británico la vamos a suavizar muchísimo hasta prácticamente hacerla desaparecer, work. Pasamos a la siguiente palabra, que esto es algo que le ocurre prácticamente a todo el mundo. La palabra desde, para fechas concretas. Desde 2004, desde tal día, desde tal año. Y esto normalmente lo escuchamos como since, pero no es since, la pronunciación correcta es since. Continuamos.
Tenemos trepar, escalar, y normalmente lo escuchamos como climb, con una B al final, una B que se escribe, pero no se pronuncia. La pronunciación correcta de esta palabra es climb, sin la B. Y esto es importante porque a la hora de ponerle ing al final para decir trepando, hay que quitarle la B en la pronunciación. Decimos I'm climbing, no decimos climbing. The cat is climbing the tree. Climbing, no climbing. Climbing, ¿ok? ¡Continuamos! Bueno, he puesto climb 2 veces, ¿vale? Las cosas que pasan aquí en el directo. Seguimos. La siguiente es deuda. Y normalmente escuchamos debt. Debt. Muy difícil de pronunciar. Y esto no se pronuncia así. Esto se pronuncia debt. Debt. Directamente tiramos la B como si no existiera. Pasamos a la siguiente, que es una palabra que normalmente la gente piensa que pronuncia bien, pero no pronuncia bien. Y es chocolate. Normalmente escuchamos a la gente decir chocolate. I like chocolate. I like chocolate. Do you like chocolate? Y esto no es correcto. Los británicos, en general, en inglés británico estándar, no dicen chocolate. Nadie dice chocolate. Bueno, sí, los estudiantes, pero nadie en Reino Unido dice chocolate. La pronunciación correcta es chocolate. 2 sílabas. Solamente 2 sílabas. Chocolate. Do you like chocolate? I love chocolate. ¿Ok? Pero no decimos chocolate, decimos chocolate. Continuamos. Algo parecido ocurre con la siguiente palabra, diferente, que normalmente escuchamos different. It's different. No, eso no se pronuncia así, no se dice different, se dice different. 2 sílabas. Igual que con chocolate, decimos different. Pasamos a la palabra más común en inglés, la más importante seguramente, o una de las más importantes, que es el, la, los, las. Artículo determinado. Y esto normalmente lo escuchamos como de. De. Como si fuera una D con una E, un D español, ¿no? Pero esto no es así, esto no se pronuncia de. La pronunciación correcta es the. The. Esta TH nos obliga a poner la lengua entre los dientes con este sonido y luego la E no es una E como tal, vuelve a ese sonido schwa tan común en inglés. Y esto es the book, the table, the lo que sea, ¿vale? The woman, pero no decimos de, ¿vale? Decimos the. Esto es algo que lleva tiempo, ¿vale? Pero os invito a que vayáis practicando estas cosas de manera habitual. Continuamos y vamos a seguir con este concepto, con lo que hemos visto con el the, con esta idea, porque tenemos aquí varias palabras que van a tener este sonido también. Este sonido de interdental, este sonido de la lengua entre los dientes, que en algunas partes de España es difícil de pronunciar porque la gente tiene ese seseo, y en América también muchos hispanohablantes, la gran mayoría también tiene ese seseo, por lo tanto es difícil de pronunciar. Pero si nos lo tomamos en serio, si practicamos, seremos capaces de pronunciarlo. Tenemos este, esta, esto. Y esto normalmente escuchamos this, pero esto no se pronuncia this. La pronunciación correcta es this. This is. What's this? This. ¿Ok? Lo mismo que antes, con la lengua entre los dientes. Y con esa misma idea pasamos a la siguiente palabra, que es eso o esa. También puede ser que es... Normalmente escuchamos that, that, give me that. Y esto no es correcto. Se pronuncia that, that, con un sonido fuerte, ¿no? El sonido that, lo mismo que this, ¿vale? No llega a ser una Z porque la TH se pronuncia de 2 maneras distintas. Tenemos el sonido este que estamos viendo, el this, the, that, etc. Y luego tenemos el siguiente sonido que ya es un sonido de Z, más o menos, para que nos entendamos todos, que es el siguiente. Think, think, que es pensar. Normalmente escuchamos a gente, por esto mismo que te comentaba antes, del seseo, ¿no? Decir sink. What do you think? I think that, pero es que sink es hundirse, no tiene nada que ver. Sink es hundirse. Un barco se hunde, ¿vale? Think, importante, repito, lo mismo. Lo que pasa es que aquí vamos a un sonido de Z más o menos, ¿no? Con la lengua entre los dientes. Think. Y pasamos a la siguiente palabra. Think, pensar, creer, ¿vale?
La siguiente palabra que, bueno, gráficamente, si vemos la escritura, parece muy complicada, pero el sonido es mucho más fácil, la pronunciación es muchísimo más fácil. Escuchamos, yo que sé, thorough, yo que sé, escuchamos un montón de pronunciaciones distintas. Incluso a veces los chavales ven esta palabra y no saben cómo pronunciarlo. Esto es un muro difícil de trepar. Pero la pronunciación es muy fácil. Esto significa por, a través de. Y esto se pronuncia through. Through. Como una Z con una R y una U, más o menos, para que nos entendamos así entre nosotros. Through. Ya está. Through. No hay más. Through, directamente. Y luego tenemos la siguiente, madre, que normalmente escuchamos mother, pero esto no es cierto, no está bien, se pronuncia mother. Lo mismo con la TH, la lengua entre los dientes. Mother, father, etcétera, ¿no? Continuamos, ¿vale? Continuamos y tenemos aquí chica, niña. Esto también es una palabra que usamos de manera habitual y normalmente escuchamos a los chavales decir girl o algo así. O bueno, en fin, hay muchísimas variantes, pero la pronunciación correcta es girl. ¿Ok? Girl. Como siempre, tenemos una R después de una vocal, así que esta R en inglés británico se suaviza hasta prácticamente hacerla desaparecer. Hablaremos de la R británica en un próximo vídeo, ¿vale? Hablaremos de cómo se pronuncia esta R, porque es una de las letras, más importantes para pronunciar de manera correcta el inglés británico. Y a esto le vamos a dedicar un vídeo, así que aprovecha, suscríbete, porque el próximo vídeo llegará muy prontito. Así que girl. Estados Unidos dirán girl, en Escocia dicen girl. En fin, hay distintas pronunciaciones, como te digo, dependiendo del acento, pero si nos centramos en inglés Standard British English, lo que vamos a pronunciar va a ser girl. Seguimos. Coro. Esta es una palabra que cuesta mucho trabajo porque la pronunciación es muy distinta. Normalmente escuchamos choir, pero esto no tiene nada que ver. La pronunciación es completamente distinta. Esta palabra se pronuncia choir. No tiene nada que ver con cómo se escribe, lo sé, pero esto es lo divertido del inglés, ¿vale? Te ponen una palabra y tú ya te inventas la pronunciación porque, a menos que escuches a alguien pronunciarlo, que busques la pronunciación, hay veces que es imposible encontrar la pronunciación correcta de algunas palabras, como esta, por ejemplo, ¿no? Que es muy difícil que tú, por tu propia mano, llegues a la conclusión de que esto se pronuncia choir. Pasamos a la siguiente palabra, que es cola. Una fila, ¿no? En el supermercado o donde sea. Podemos ver la palabra line, que se usa mucho en Estados Unidos, pero en Reino Unido vemos esta palabra que... Lo mismo que con through. Esto hace que mucha gente no sepa pronunciarlo. Kewe, no saben muy bien por dónde tirar. Y esto se pronuncia Q, directamente, ¿vale? Así de fácil de pronunciar, Q, in the queue. Ya está, ¿vale? En Estados Unidos es un poquito más fácil porque no suelen usar esta palabra, prefieren usar line, lo entiendo perfectamente, pero en Reino Unido se usan bastante Q, así que no tiene nada que ver la escritura con la pronunciación y es una de las palabras que suelen dar más problemas. Seguimos con corazón, que normalmente vemos muchas pronunciaciones distintas, heart, yo qué sé, vemos muchas pronunciaciones distintas, pero la pronunciación correcta es heart. My heart. You have broken my heart. ¿Vale? Heart. Eso es corazón. Seguimos con una palabra también muy curiosa. Estamos viendo distintas particularidades en muchas de estas palabras, que es cansado. Normalmente, cuando la gente dice que está cansada, te dice I'm tired o tired o algo así, ¿no? Esto suele ser lo habitual, pero esto no es correcto. Y aquí tenemos una particularidad muy curiosa del inglés. Y es que lo que vamos a hacer con esta palabra va a ser cambiar dos letras de lugar. Sí, tal y como lo oís, lo que vamos a hacer va a ser la R y la E las cambiamos de lugar y las invertimos. Así que la pronunciación correcta es tired. Dejando una R que prácticamente es muda, ¿no? Una R que lo que hace es alargar el sonido vocálico anterior. Si hablamos en inglés americano, pues te dirán tired, pero incluso en inglés americano volvemos a cambiar la R y la E por una ER.
¿vale? Cambiamos esas dos letras de lugar y tenemos en inglés británico tired. I'm tired today. Are you tired? O si quieres inglés americano, pues será tired, ¿vale? Pero a mí el inglés americano me cuesta, tengo que centrarme un poquito porque no suelo hablar inglés americano, yo hablo inglés británico. Y luego vamos a la última palabra, que es algo que vuelve a la gente muy loca. Y es que en inglés británico, esta palabra, que es el verbo to be, tú eres, tú estás, vosotros sois, vosotros estáis, nosotros, etc. En inglés británico no se pronuncia are, como normalmente escuchamos, eso sería más bien inglés americano, are. En inglés británico, esta palabra se pronuncia a, como una A larga en la que la voz sube y luego baja. You are, no decimos you are, ¿vale? Eso no es inglés británico. En inglés británico la R, como te he explicado, le voy a dedicar un vídeo a esto, la R al final es prácticamente muda. Y esto tiene muchísimas variantes, hay muchísimo que explicar sobre la R, pero esta palabra la usamos todo el tiempo. Todo el tiempo, cada vez que hablamos de alguien, que hablamos de nosotros, cada vez que hablamos en plural, cada vez que hablamos de lo que tú estás haciendo, etc., vamos a usar la palabra are. Y es curioso porque prácticamente nadie explica en los colegios, en los institutos, nadie explica que los británicos no dicen are, los británicos dicen are. Te recuerdo que hay muchísimos acentos distintos, pero en Standard British English esto es are. Así que acabamos de ver 25 palabras. He puesto 2 veces climb porque soy así de inteligente, ¿vale? Por eso luego al final he movido aquí el vídeo. He puesto 2 veces climb, por eso al final el a se me ha quedado suelto, ¿vale? Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Señores, 25 palabras que hemos aprendido a pronunciar. Te recomiendo que las vayas pronunciando, que las vayas practicando y espero que hayas aprendido algo. Si has aprendido algo, si este vídeo te ha resultado interesante, te invito a que te suscribas y a que dejes un fuerte like, porque vamos a seguir subiendo vídeos de manera habitual con muchísimos trucos pensados sobre todo para estudiantes de inglés o gente que quiere aprender inglés, pero que tiene el español como lengua materna, que esto implica ciertas particularidades, ciertos truquitos que después de 20 años enseñando inglés a hispanohablantes he desarrollado, he aprendido, me he dado cuenta de muchos truquitos, he sacado muchos truquitos, muchísimas cosas que os pueden ayudar y esto es lo que vamos a ir aplicando poco a poco y explicando en este canal. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. See you around. Bye.